la responsabilidad que tenemos nosotros los revisores fiscales ante el correcto pago de la seguridad, de los aportes a seguridad social y aportes para fiscales, ¿sí? Bien sabemos que tiene consecuencias el no pago correcto de estos distintos aportes y descuentos de seguridad social. Este pago incorrecto, este pago incompleto, este no pago de estos aportes a seguridad social y para fiscales, evidentemente están siendo auditados hace muy poco tiempo, hace unos 5 o 8 años, ya van a completar una década, por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP. Quiero profundizar sobre el rol que hace la UGPP en las distintas empresas. Ellos tienen dos líneas de negocio, o dos líneas de negocio, no, sino dos líneas de acción, que es la parte de determinación de parafiscales y la otra es la de pensionados, ¿sí? Yo hoy voy a profundizar en lo relacionado con la determinación de parafiscales para que ustedes pues tengan presente esto. Esta empresa ha auditado a más de 7.000 personas independientes y ha auditado a más de 3.000 personas jurídicas, ¿sí? Y esa empresa va a seguir auditando muchísimas empresas más, pequeñas, medianas y grandes empresas, al igual que las personas naturales. Considero que es un aspecto importante, ustedes como revisores fiscales, cómo es el proceso de determinación de las obligaciones para fiscales y los aportes a seguridad social que maneja la UGPP. Vamos a llamarla de ahora en adelante así. Y cuando hablamos de la UGPP estamos hablando de la Unidad de Gestión Pensional o Parafiscal, o hablaré también como la unidad, ¿sí? Entonces, esta entidad está revisando todas las nóminas de las empresas, ¿sí? Todos los pagos que usted hace a seguridad social y aportes para fiscales. Entonces, les voy a hablar de esos 3 pasos que realiza la UGPP en un proceso de determinación de parafiscales, porque muchísimas de las empresas de hoy en día no conocen ese proceso y cometen muchísimos errores y al final son sancionados por la UGPP. Quiero que ustedes tengan presente que tanto la DIAN fiscaliza impuestos como la UGPP fiscaliza los aportes a seguridad social y aportes para fiscales, pero ambos tienen la potestad tanto de sancionar como de cobrar intereses de mora y como de determinar las obligaciones a pagar. Entonces, si bien es cierto, no es un tributo lo que se le paga a la UGPP, realmente no se le paga a la UGPP, sino que la UGPP gestiona el cobro de esos aportes o de esos aportes a seguridad social y para fiscal para los distintos para las distintas instituciones que intervienen. Llámense NPS, llámense fondos de pensiones, llámense ARL, llámense todo lo relacionado con parafiscales, que es SENA, Caja e ICBF, ¿correcto? Entonces, sí es importante que nosotros como revisores fiscales, auditores internos y auditores externos, tengamos presente cómo participamos en ese proceso cuando somos auditados. ¿Qué vamos a ver para hoy, apreciados estudiantes? Vamos a ver que la UGPP, el proceso de determinación de obligaciones, qué es lo que tiene la fiscalización, que va a tener requerimiento de información, requerimiento para declarar o corregir. Vamos a ver el segundo paso, que es la liquidación, y vamos a ver el tercer paso, que es el recurso de reconsideración. ¿Cómo voy a enfocar la exposición del día de hoy, apreciados estudiantes, si es así en la empresa? ¿Por qué razón? Porque la UGPP audita tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales, ¿correcto? En ese sentido, pues evidentemente, por los que tienen la responsabilidad de tener revisora fiscal, auditor interno, auditor externo, son las personas jurídicas como tal. Muy pocas personas naturales tienen esa obligación, a menos que estén obligadas a llevar contabilidad. En ese caso, pues el comportamiento de los distintos documentos y de los distintos roles que les exige la UGPP es como si fuera una empresa, ¿ok? Continuamos. La unidad o la UGPP o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal es una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces tenemos claro y presente que esta entidad depende del Ministerio de Hacienda, así como depende la DIAN,
y así como depende Coljuegos. Son tres entidades que están encargadas de la revisión y evaluación de los impuestos la DIAN de los impuestos, la UGPP de los aportes a seguridad social y para fiscal, y Coljuegos relacionados con todo el tema de un sistema de juegos de azar, ¿correcto? ¿Qué hacen ellos? Bueno, importante, construyen una sólida cultura de cumplimiento en el pago correcto de los aportes al sistema de la protección social y así para contribuir al desarrollo del país, ¿sí? En segundo punto, pues reconocen las obligaciones pensionales a cargo de las entidades públicas del orden nacional que estén o se hayan liquidado. Pero pues en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es al correcto pago de los aportes al sistema de la protección social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del correcto pago, apreciados estudiantes, nos vamos a encontrar que las empresas, por culpa o por dolo, no pagan correctamente sus aportes al sistema de la protección social. Cuando hablamos de por culpa es que efectúan una serie de pagos de nómina, ¿sí? O utilizan la nómina y establecen unos ingresos base de cotización incorrectos que hacen o derivan el pago incorrecto de la seguridad social y también de los aportes para fiscales. Esto es cuando no conocen a profundidad la norma relacionada o las normas o distintas leyes relacionadas con las nóminas, ¿sí? Entonces, importante aquí que ustedes tengan presente el concepto del ingreso base de cotización. Ese es como les dijera yo, la columna vertebral para la UGPP. Que el ingreso base de cotización esté correcto. Si está mal liquidado, evidentemente va a estar mal liquidado todo lo concerniente a la seguridad social y a los aportes para fiscales, ¿correcto? Entonces, cuando comienza la UGPP y nos hace la famosa requerimiento de información, es porque han pasado dos situaciones en particular. La primera es que al interior de la empresa ha habido una denuncia que siempre es anónima. Así la persona o el empleado ha utilizado su nombre o así no lo haya proporcionado. La OGPP, ¿qué hace? A través de su portal resecciona todas aquellas denuncias anónimas o donde la persona se identifica, pero así la persona se identifique, la OGPP nunca va a decir, venga, es que Pepito Pérez me dijo que usted no le pagó la seguridad social y los aportes para fiscales. No. Ellos llaman a la organización, no, sino solicitan o inician el proceso de fiscalización sin individualizar a aquella persona que ha hecho la respectiva denuncia. El segundo punto, ellos tienen, o esa organización tiene, procesos de revisión a nivel macroeconómico, donde comienzan a revisar todas las nóminas de las empresas, ¿sí? Y todas las pilas. No sé si ustedes tienen claro el concepto de pila, que son los pagos que ustedes hacen por el operador. Por ejemplo, mi planilla, entre otros, ¿sí? Y ellos comienzan a revisar esos pagos que se realizaron a través de su operador o la famosa pila con los reportes que ustedes hacen en declaración de renta, ¿sí? En la renta que ustedes hacen a través evidentemente de la DIAN y a través de la información exógena, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo ellos tienen acceso a esto? Entonces es importante que tengan ustedes presente que la UGPP, por ser una entidad estatal, tiene acceso a todas las fuentes de información que nosotros promulgamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de información que nosotros promulgamos? Algunas que ellos tienen en cuenta o que consideran son toda la información que ustedes reportan a la DIAN, ¿sí? Entonces, ahí van a sacar la declaración de renta, ahí van a tomar la información exógena, también tienen acceso a las informaciones exógenas de medios distritales, también tienen acceso a toda la información de los operadores, llámense, donde ustedes pagan su pila, y evidentemente ellos disponen o establecen toda esta información o la proporcionan a la OGPP para hacer los distintos cruces. Otra fuente de información de ellos
y las distintas superintendencias que regulan a cada sector: salud, superintendencia de salud, ministerio de salud, ministerio de trabajo, superintendencia de sociedades, superintendencia financiera, donde en cierta manera algunas empresas reportan toda su información financiera, como también reporta todo lo relacionado con nómina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta entidad? Comienza a tomar lo que usted ha reportado desde el punto de vista de nómina versus lo que usted ha pagado. Ellos tienen unos indicadores muy claros donde dice, si usted tiene una carga de nómina de 1.000 millones aproximadamente, el indicador es del 32-33% en pila aproximadamente. Entonces ellos van y buscan eso a nivel macro y establecen si existen indicios de evasión o no, ¿sí? Entonces, cuando determinan un índice de evasión donde han tomado todas las distintas fuentes de información de la DIAN, del distrito, de los ministerios, de las superintendencias, de los operadores, y establecen ese índice de evasión y determinan que ustedes pagaron por debajo, las empresas donde trabajamos pagaron por debajo o no pagaron estos aportes, pues evidentemente efectúan o inician un proceso de fiscalización, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese proceso de fiscalización no lo inician por un mes, sino que lo inician por todo un año. De hecho, le van a solicitar a usted información de 1 a 3 años mínimo, ¿sí? Al principio solicitaban información de 5 años. Pero de esos 3 años escogen un año, el cual van a inyectar todo su proceso de fiscalización, y después de que ha fiscalizado ese año, evidentemente van a determinar que las mismas conductas o malas prácticas se realizaron en los otros 2 años. Situación que le dicen a ellos no le llaman contribuyente, sino que le llaman aportante. Situación que le dicen al aportante: mire, en este año encontramos esto, pero estamos seguros que habrá esta misma situación en los otros 2 años, por favor corrija y pague. Creo que hay una pregunta, veamos. Olga Lucía Vargas Silva me dice: profe, una pregunta. Resulta que la información exógena en el reporte 2276, el pago de cesantías, se fue mal reportado con el concepto de pagos laborales, pero en realidad es el pago de cesantías consignadas. La OGPP envía requerimiento de revisar las bases de los aportes porque para ellos faltó aportar sobre esta base. ¿Cómo se responde a la OGPP si en realidad fue un error exógeno? Entonces, bueno, eso al finalizar lo vamos a ver, pero te explico. La OGPP hace procesos de, como consideraciones que ha encontrado situaciones anómalas. Entonces, ustedes evidentemente tienen que responder antes de que inicien el proceso de fiscalización, porque ya iniciado el proceso de fiscalización no hay nada que lo detenga, y ahí créame que en todas las auditorías que yo practiqué no encontré ninguna empresa que sea perfecta, ¿sí? Y en esa situación de que no existe la perfección en el aporte de seguridad social y para fiscal, van a existir mayores valores a pagar y por ende sanciones y intereses de mora. ¿Qué te recomendaría en ese sentido? Es tomar ese requerimiento o esa observación que hizo la OGPP y proporcionar todo lo que ustedes pagaron con relación a estas cesantías, para que la OGPP evalúe el proceso y pueda cerrar o no estas circunstancias. También hagan alusión a que la exógena pues fue el error como tal, ¿sí? Y yo también establecería la corrección de la exógena si me genera sanción con lo relacionado con ese punto de las cesantías, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le mandan ya la corrección de la exógena, aclaran esta situación y proporcionan soportes, porque ojo, la OGPP, discúlpenme la expresión, no come cuento de lo que digamos, sino que para ellos es todo soportado, y soportado es documentalmente, ¿sí? Entonces, si tú aportas los documentos de las cesantías pagadas, que corregiste la información exógena y evidentemente la información exógena corregida, pues ellos van a proceder al cierre de esta observación que te hicieron. Si tú no respondes correctamente,
van a iniciar un proceso de fiscalización donde evidentemente el efecto o la consecuencia va a ser mayor a lo que ellos le están indicando, porque aquí ya no te van a revisar las cesantías, sino que te van a revisar la totalidad de la nómina, ¿sí? Y en la totalidad de la nómina pueden haber errores de cesantías, pueden haber errores de vacaciones, pueden haber errores de IBC, pueden haber errores de incapacidades, entre otras consideraciones. Entonces, esa sería la recomendación a seguir. Bueno, entonces, cuando ya la empresa, espero haberte dado respuesta a tus inquietudes, apreciada estudiante. Entonces, cuando la empresa cuando la UGPP inicia un proceso de fiscalización, fue o bien por denuncia o bien por los procesos de revisión que hace a nivel macroeconómico esta organización. Ojo, esta organización es de mucho cuidado en el sentido que es muy estricta en sus procedimientos, en sus normas. Cada vez que sale una reforma tributaria, salen leyes, normas o reglamentaciones relacionadas con la OGPP. Ellos están de la mano con la DIAN y evidentemente son hijas del Ministerio de Hacienda y tienen total influencia sobre las distintas reformas tributarias que se dan en nuestro país. Entonces, si usted o su empresa sale en el proceso de fiscalización, ¿sí?, que ya vamos a profundizar, va a iniciar con la primera etapa, que es la fiscalización, la segunda etapa, que es la liquidación, y la tercera etapa, que es el recurso de reconsideración, ¿sí? En todos va usted a participar, o su empresa va a entrar, a menos que usted pague en el primer punto, que es la fiscalización, que normalmente las empresas no llegan hasta este punto, sino que esperan o luchan hasta llegar al tercer punto, que es el recurso de reconsideración, porque evidentemente las empresas quieren pagar lo correcto, ¿sí? Lo correcto o lo menos posible, evidentemente basándose disculpe, en la correcta liquidación de aportes o pagos a seguridad social. ¿Perfecto? Bueno, cuando comenzamos con el proceso, vamos a comenzar con los 3 pasos de la determinación de obligaciones para fiscales. El primer punto es la fiscalización. Y en esta fiscalización hay 2 pasos, ¿sí? 2 pasos, apreciados estudiantes, revisores fiscales, auditores internos y externos, que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Normalmente nosotros dijimos, eso nos comenzó a revisar la OGPP, eso le ponemos pilas por allá en el tercer punto en el recurso de reconsideración, sino en el recurso de reconsideración, cuando verdaderamente se debió haberse apropiado en el primer punto en la fiscalización. Si ustedes toman las consideraciones en el primer punto en la fiscalización, el impacto en el tercer punto va a ser mucho menor a si ustedes no le toman las observaciones pertinentes en el primer paso, que es la fiscalización. En la fiscalización existen 2 subpasos, que es el requerimiento de información, y el segundo paso, que es el requerimiento para declarar y o corregir. Bueno, vamos a ver los dos puntos. Yo creo que eso vamos a desarrollar estos 2 pasos el día de hoy. Espero profundizar aún más en el segundo y en el tercer paso. ¿Qué es el requerimiento? Veamos cómo es el proceso de determinación. Esta diapositiva ustedes la pueden encontrar en la unidad, en la página web de la UGPP. De ahí tomé todas estas consideraciones y toda esta información para que ustedes la tengan presente. ¿Perfecto? Entonces, dije que la fiscalización, ¿sí?, va a tener en cuenta 2 pasos. Primero, el requerimiento de información, y el tercer paso, que es el requerimiento para declarar o corregir, ¿sí? Evidentemente, hay un segundo paso, que es el procesamiento de análisis, ¿sí?, que es lo que hacen los distintos auditores con la información que usted ha proporcionado en el requerimiento de información, ¿sí? Y en el requerimiento de declarar y corregir ya es el documento donde estableció cuál fue la evasión, la elusión o la mora que usted tiene de los aportes a seguridad social y para fiscales. El segundo punto, digamos que es la liquidación oficial, que es lo que vimos en la parte inicial, y en el tercer punto tenemos el fallo de recurso de reconsideración, y por último el cobro, donde si usted evidentemente no realizó, perdió en
requerimiento de declarar o corregir y en liquidación oficial, y si usted presentó recurso de reconsideración y ninguna de las tres fases la UGPP le aceptó parcialmente, siempre va a tener una cuenta por pagar a la UGPP. Y ahí es cuando llega a cobro, donde la área de cobro evidentemente entra inmediatamente a cobrar todo lo que ustedes dejaron de pagar, ¿sí? Más las sanciones, más los intereses de mora. Y créanme que no lo cobran de la mejor manera. Entran de una vez efectuando, primero que todo les llaman, que paguen, si ustedes no pagan, si ustedes no emiten, si ustedes no tienen plata, entran los procesos de embargo, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cómo es este proceso? Veamos la parte inferior de esta timeline, esta línea de tiempo que ustedes ven ahí, ¿sí? Cuando se genera el requerimiento de información, que fue por los dos procesos que les indiqué anteriormente. El primero, o fue una denuncia de un empleado de la organización, o fue un proceso de determinación donde encontraron que ustedes tienen indicios, ojo, escuchen bien, indicios de evasión. La UGPP no está seguro, pero cuando ustedes lo eligen su empresa, créame que siempre existe esa particularidad, ¿sí? Entonces, ustedes van a recibir un requerimiento de información que ahora vamos a profundizar y ustedes tienen 3 meses, este 3 significa, ven aquí en la parte final que dice tiempo en meses, tienen 3 meses para responder tienen 3 meses para responder el requerimiento de información, ¿sí? Y es que esos 3 meses significa que ustedes tienen que acopiar cada uno de los documentos que van a solicitar en este requerimiento de información, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes no pagan? Si ustedes no pagan, si ustedes no presentan, perdón, la información del requerimiento de información, ¿sí? Entonces, ojo, si ustedes no presentan el requerimiento de información completa, se es sancionado como si no presentaran la totalidad de los reportes, ¿correcto? ¿Sí me hago entender? Entonces, si ustedes no han presentado su información en más de un año, la OGPP lo sanciona por la no presentación de esa información. Y ese tope de la no presentación puede llegar hasta 15.000 VTs, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden llegar a presentar una sanción de más de 500 millones de pesos por no haber presentado la información en el tiempo indicado por la OGPP. Profe, ¿en serio todo ese valor? Sí. Y llega un punto, apreciados estudiantes, que así ustedes la presenten al sexto, séptimo mes o al octavo, o a los 12 meses, le van a cobrar la sanción por la no presentación de la información. Digamos que usted la presentaron al año y medio, ¿sí? Le van a cobrar los 500 millones de pesos y si inician el proceso de fiscalización y le encuentran elusión o evasión o mora de los pagos de seguridad social y parafiscal, también le van a cobrar esa evasión, elusión o mora, ¿sí? Más los intereses de mora, es decir, que les va a tocar pagar muchísimo dinero. Entonces, apreciados estudiantes, y aquí es donde entramos y entro a hablar con los revisores fiscales, auditores internos y auditores externos, pero sobre todo con los primeros. Una de las consideraciones que tiene el revisor fiscal es que la empresa no se enfrente a riesgos económicos que puedan llevar a la organización a la quiebra o al cierre de sus operaciones, ¿sí? Pero pregúntense ustedes si ustedes son conscientes de que han tenido un requerimiento de información de la OGPP y la administración, escuchen bien, no se ha puesto las pilas en organizar su requerimiento de información en sus datos, pues evidentemente, a partir del tercer mes, si la información no se entrega completa, van a comenzar a generarse sanciones. Sanciones que van hasta 15.000 VTs, es decir, a más de 500 millones. Pregúntense ustedes como revisores fiscales, ¿generarían una alerta diciéndole a la administración,
se ha recepcionado un requerimiento de información para la fiscalización de la nómina o de los aportes de seguridad social y para fiscal del 2013, 2014, 2015, y la administración no ha iniciado el proceso de entrega o levantamiento de esta información, eso va a generar sanciones que van hasta 15.000 VTs que pueden afectar el pecunio o el patrimonio de la organización, ¿sí? Entonces, importantes revisores fiscales, auditores internos y externos en este punto. Cuando yo trabajé allá, encontraba empresas donde no vencieron los 3 meses iniciales y nunca enviaron nada. Bueno, en fin, cuando comienza la OGPP a liquidar la sanción, porque es que ellos comienzan a liquidar la sanción por no presentar la información completa, entonces ahí es cuando comienzan a preocuparse, uy, ¿qué pasó? ¿Sí? Y ahí es cuando posteriormente entregan la información, pero ya la sanción o el daño está hecho, ¿sí? Entonces, ponernos mucha atención o las pilas, yo digo en este caso, cuando observen que tienen un requerimiento de información. Ya vamos a profundizar en el requerimiento de información. Este requerimiento de información, apreciados estudiantes, ustedes pueden entregarlo o se entrega vía digital. La UGPP tiene un portal muy robusto donde ustedes pueden subir toda la información que está pidiendo el requerimiento de información, que prácticamente son 4 cosas. Las nóminas, los auxiliares, los balances de prueba, unas certificaciones y unos contratos específicos, ¿sí? Esto no significa que cumpliendo los requerimientos de información la UGPP no le va a pedir información adicional, pero sí, ustedes se van a dar cuenta que en ese requerimiento le van a pedir 15, 16, 18 documentos específicos o 18 fuentes de información específicas. Usted tiene que cumplir con las 18 fuentes de información específica. Escuchen muy bien esto, si ustedes cumplen con 16 y les faltó 2, el documento es presentado parcialmente y la sanción es igual como si no hubieran presentado, ¿sí? Entonces sí es muy importante tener presente el momento de enviar esta información. Entonces, cuando ya llega la información, ojo, ustedes tienen 3 meses para presentar la información, entonces ya la UGPP comienza el proceso de procesamiento y análisis de la información. La ley no ha establecido un tiempo mínimo para ese procesamiento y análisis de la información. Normalmente esta entidad es muy proactiva y establece una revisión mínimo en 6 meses a 1 año, ¿sí? Es decir, que ustedes van a poder tener noticias de ellos en 1 año o 6 meses. No sé si los tiempos han mejorado, ¿sí? Pero eso es claro. Entonces, cuando los auditores han evaluado toda la información que ustedes han enviado, ¿sí? Ellos van a generar un documento que se llama requerimiento para declarar o corregir, que eso lo vamos a ver muy en detalle en esta clase, Dios mediante, ojalá, o si no alcanzamos, en la próxima. En este requerimiento para declarar o corregir, la UGPP le va a decir, mire, usted tiene, esta es lo que hemos determinado, que usted evadió, eludió y tiene intereses de mora, ¿sí? Entonces, usted tiene 3 meses para poder, evidentemente, responder ese requerimiento para declarar o corregir. Si usted no responde ese requerimiento para declarar o corregir en los 3 meses, automáticamente queda en firme y van a generar una liquidación oficial. Pero si usted lo respondió, ¿sí? La UGPP va a tomar todas esas consideraciones o recomendaciones que ustedes establecieron y soportes y va a tener 6 meses para evaluar lo que ustedes enviaron y por último va a sacar una liquidación oficial determinando si usted tenía la razón o si usted no tenía la razón. Y ahí ya en esta liquidación oficial no hay nada que hacer, ese es el valor que ya hay que pagar. Usted tiene 2 meses aún más para poder objetar lo que tiene que hacer la UGPP, ¿sí? Pero lo que en la UGPP hay en la liquidación oficial a través de un recurso de reconsideración, que después de presentar el recurso de reconsideración, la UGPP tiene 1 año para establecer que lo que usted estableció en la liquidación oficial es o no es correcta, ¿sí? Entonces recuerden, tienen 3 fases donde se pueden defender. Respondiendo al requerimiento de declarar o corregir, respondiendo la liquidación oficial, si la liquidación oficial corroboró lo que encontró en el requerimiento para declarar o corregir, o el recurso de reconsideración, si en la liquidación oficial todavía ustedes no están de acuerdo,
con las consideraciones que tiene, evidentemente, que ustedes han propuesto o han presentado. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan presente este proceso de determinación para poderlo pues, seguir presentando. Vamos a ver qué es el requerimiento de la información que la UGPP enuncia o establece, ¿sí? Entonces, el requerimiento de información es un acto administrativo mediante el cual la unidad le solicita al aportante la información pertinente para verificar el pago correcto y oportuno de los contribuyentes, de las contribuciones de la protección social dentro de la información, de la protección social, disculpe. Dentro de la información, la unidad podrá solicitar para empleadores lo que dice la resolución 922 del 2018, que son ¿qué? Nóminas de salarios y compensaciones, balances de prueba y auxiliares contables. Esto es para las empresas jurídicas, las personas, como se establece aquí, para los empleadores. Pero también sabemos que la OGPP comenzó ahora con todas las personas naturales o las famosos trabajadores independientes. A los trabajadores independientes, ¿qué les pide? Relación de ingresos, costos y gastos, documentos que acrediten la calidad de pensionado, afiliado, régimen de sección o residentes en el exterior, entre otros. Información contable, balances de prueba, auxiliares de costos, gastos, entre otros. Ustedes van a decir, pero una persona natural no tiene contabilidad. No, pero sí tiene los soportes de los ingresos, de los costos y de los gastos. Y también tiene la declaración de renta que usted ha presentado como persona natural o que presentó su cliente como persona natural, ¿sí? Ellos, ¿qué hacen para los trabajadores independientes? Toman lo que ustedes presentaron como persona natural, su declaración de renta, y miran, este señor recibió 300 millones de ingresos como trabajador independiente, como abogado, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver los parafiscales o la seguridad social y observamos que este abogado está pagando seguridad social por el mínimo, ¿sí? Por el salario mínimo, ¿sí? Entonces dice, bueno, este señor se ganó 200 millones, pero está pagando seguridad social sobre el mínimo. Aquí hay una clara elusión de los aportes a seguridad social y parafiscales, ¿sí? Entonces, ahí es cuando comienzan a requerir a cada persona por los indicios de evasión. Entonces, aquí en la parte final del slide nos dice, la información enviada por el aportante es comparada con las diferentes fuentes con que cuenta la unidad para determinar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de aportes al sistema de la protección social. Entonces, como les digo, ellos van a cruzar con el operador, con lo que usted pagó en fila, con su declaración de renta, con su declaración de renta a la DIAN. Digamos, si usted está en Bogotá, también va a pedir la información de ICA que ustedes pagó aquí en Bogotá, o la exógena de ambos, también del ICA, si ustedes presentaron la exógena, no sé si llegaron a estar responsables. Entonces vemos aquí lo siguiente, la información se debe entregar completa, correcta y en el término establecido. ¿Cuánto es el término establecido? 3 meses. O si no, la OGPP podrá poner sanciones hasta de 15.000 VTs. Multipliquen los 15.000 VTs por el valor de la VT, se van a dar cuenta que el valor es superior a los 500 millones de pesos, un valor que sin duda puede afectar a cualquier economía, tanto de una empresa como una persona natural. ¿Qué es el requerimiento de información? Vamos a hablar de ese primer paso. Aquí hablamos es un acto administrativo en el cual se solicita al aportante la información indicada. Recuerda que ellos ya no lo llaman contribuyente, sino aportante. Y eso donde está reglamentado en la resolución 922 del 2018. ¿Y qué busca este requerimiento? Busca verificar la correcta y oportuna liquidación y pago de los aportes al sistema de protección social realizada a favor de sus trabajadores en un periodo específico, ¿sí? Entonces, importante aquí tener en cuenta, apreciados estudiantes, revisores fiscales, auditores internos y externos. Cuando ustedes van a presentar el requerimiento de información, la UGPP le va a decir específicamente qué año y le va a decir qué documentos va a solicitar. ¿Qué documentos tiene usted que aportar? Lo que dice el requerimiento, pero no quiere decir que lo que diga el requerimiento es
suficiente, sino que ellos pueden más adelante solicitar una información complementaria. Pero tampoco pueden solicitar una información que se salga de lo que está en la resolución 922 del 2018. Entonces es importante comparar este requerimiento de información con esta resolución 922 del 2018 y sus distintas modificaciones más adelante, ¿sí? Para que vean que estén alienados entre lo que dice la resolución y en lo que dice el requerimiento de información, ¿correcto? Eso es importante porque evidentemente también tienen sus límites esta entidad. Los periodos fiscalizados normalmente son de enero a diciembre. Ellos nunca le van a pedir el mes de marzo, de febrero, de mayo, sino completamente el año, a menos que su empresa haya comenzado en un periodo intermedio. Digamos que ustedes hayan creado su empresa en marzo y evidentemente en marzo del 2019 entonces le van a pedir todo el mes, de enero a diciembre del 2019, pero ustedes van a comenzar a reportar solo lo de marzo a diciembre del 2019. El plazo, como les indiqué, 3 meses, no tienen más tiempo. Ojo, funciona pedir plazo, ¿sí? Pero tienen que pedir un plazo, evidentemente, tienen que pedir un plazo basados en hechos contundentes. No vayan a decir es que en mi empresa hay mucha información. No, eso no es una respuesta o no es un hecho contundente. Un hecho contundente, por ejemplo, si ustedes le pidieran 2012, 2013, 2014. Bueno, perdón, ellos auditan 5 años hacia atrás. No pueden auditar años superiores a 5 años porque ya está prescrito para análisis. Entonces, estamos en el 2020, digamos que le pidieran 2015, 2016, 2017. Ustedes pueden decir, no, es que el 2015 está en archivo muerto, hay que recuperar esta información, se hizo cambio de software y el proveedor del software evidentemente tiene que generar unos reportes adicionales. Esas son caracterizaciones específicas que sí puede aceptar la OGPP, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa caracterización, ojo, que sea real, ¿sí? Porque ellos no van a aceptar que ustedes les mientan porque evidentemente tienen toda la suficiencia para poderse contactar con la persona que ustedes saluden que van a entregarle esa información. Entonces tenemos que tener consideraciones específicas para poder y soportes contundentes para poder pedir ese plazo, ¿sí? Y por último, recuerden, sanción, 15.000 VTs por no enviar la información a tiempo. Revisor fiscal, si usted ve que su empresa llegó un requerimiento de información, es el momento para que usted genere su memorando de control interno diciendo las consecuencias que puede llegar el no responder a tiempo o el responder de manera parcial o el responder de manera extemporánea. ¿Dónde encuentran el detalle de la información que debe enviar? Como les dije en la resolución 922 de 2018, ahí esta resolución dice por la cual se fija el contenido y las características técnicas que debe cumplir la información solicitada por parte de la UGPP, de acuerdo al artículo 178 de la ley 1607 de 2012. Eso fue publicado en el Diario Oficial, ¿sí? ¿Qué reporte pide la UGPP en el requerimiento de información? El reporte que le va a pedir es un reporte de nómina, ¿sí? Entonces, esta nómina es detallada, es por cada trabajador activo, retirado y sus correspondientes novedades que existieron en el año que está siendo auditado. Y este reporte es en Excel. Ustedes van a decir, ah, bueno, yo genero el Excel de mi nómina que tengo aquí o que manejo aquí en mi empresa, o genero un archivo plano de mi software de nómina que tiene mi software contable o mi software de nómina y se lo envío a la OGPP. No, señores. El reporte de nómina tiene que hacerse en un archivo que proporciona la OGPP y que ustedes pueden descargar del sitio web, ¿correcto? No olviden, la nómina no es el archivo que existe en mi empresa, sino tengo que pasar de la información que yo tengo de mi empresa de nómina, tengo que pasarla completamente al archivo Excel que me proporciona la OGPP. Entonces es importante acceder a ese archivo Excel, yo lo traje hoy para que ustedes lo vean.
Veamos. Este es el archivo Excel que da la UGPP, ¿sí? Entonces aquí ven, aquí cuando hagamos ingresar filas, ustedes van a ingresar evidentemente las filas de todos los empleados. Esto puede llegar a tener 20 archivitos sin su empresa, perdón, 20 filas sin su empresa hay empleados, entonces van a ser 20 filas por mes y serían 240 filas por año, ¿sí? Pero si su empresa cuenta con 2.000, 3.000 empleados, son 3.000 filas por 12, entonces créame que el trabajo va a ser siempre fuerte, ¿correcto? Entonces, aquí ¿qué dicen? Tipo de documento de aportante, ¿sí? Va a ser el NIC, no sé si están viendo bien, lo voy a aumentar. Aquí son los datos de la empresa, el NIC, la razón social, la naturaleza jurídica, ¿sí? El tipo de aportante, si es empleador, independiente, entidad, universidad pública, etc. Y aquí en la parte final van a encontrar que es la nómina que tienen que colocar. Entonces el tipo de cotizante, si es dependiente, si es servicio doméstico, el subtipo de cotizante, si es de pensionado, si está cotizando no obligado a cotizar por edad, la condición de la empresa, cualquiera de estas leyes, ¿sí? Si es extranjero, si es colombiano en el exterior, la actividad o ay, un momento, por favor. La actividad si es alto riesgo de pensión, bien sabemos que hay unos cargos que tienen un tipo de pensión que la gente se pensiona más rápido que las demás personas. El tipo del documento del cotizante, ¿sí? Recuerde que pudo haber variación de que el empleado entró siendo menor de edad y durante el transcurso del trabajo se convirtió en mayor de edad, eso es importante. El número de documento que realizó con los aportes a pensión, el cargo del trabajo del documento, el año, ¿sí? 2015, el mes, enero, salario integral si lo tuvo. Estos son opcionales. Aquí ustedes establecen si tiene salario o no tiene salario. Estas novedades no se llenan porque se llenan con el siguiente reporte, que son los números de días si trabajó en el mes 30, si hubieron incapacidades de ese mes, cuántas fueron, el número de días de permiso, en fin, el hecho es que esos días tienen que sumar 30 días, que es lo que evidentemente hay en ese mes para ese empleado. La fecha de ingreso, la fecha de retiro, la fecha de inicio de vacaciones, ¿sí? La fecha de terminación de vacaciones, la fecha de inicio de permiso de licencia remunerada, la fecha de inicio de suspensión o permiso de licencia remunerada, la fecha de inicio de huelga declarada legalmente, si su empresa estuvo en huelga, ¿sí? Entonces, este es un reporte que tienen que entregar las empresas. Como le digo, esto va a depender de la cantidad de empleados que usted tenga. A mayores empleados, pues mayor va a ser el trabajo, evidentemente, de su organización. Y este reporte, apreciados estudiantes, adivine por quién tiene que estar firmado, tiene que ser certificado por el revisor fiscal, ¿correcto? Entonces, al finalizar vamos a ver esa certificación, de hecho la tengo acá, que dice, el representante legal, no sé si lo están viendo, lo voy a aumentar, apreciados estudiantes y colegas, el representante legal y el contador o revisor fiscal de la empresa tal certifica que las nóminas consolidadas, los balances de prueba, los auxiliares de todas las cuentas contables de costos y gastos y los auxiliares de todas las cuentas contables del pasivo relacionados con pago a trabajadores correspondientes a los periodos ¿sí? Digamos, de enero a diciembre del 2018, 2019, es tomado fielmente de los libros de la compañía, los cuales expresan que la contabilidad se lleva en debida forma y según las prescripciones legales y que las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos que reflejan la situación financiera real. La presente certificación se expide en la ciudad de en respuesta al requerimiento de información expedida por la subdirección, por la UGPP. Entonces, ¿quién firma acá? El representante legal. ¿Y quién firma acá? El contador o revisor fiscal. Entonces, ¿esto por qué se los muestro, apreciados estudiantes? Y es,
Ustedes dirán, no, es que esto es de la administración, pero es que nótese que la certificación nos está diciendo que haya sido tomada fielmente de la contabilidad. Entonces, digamos, yo sé que ustedes son contadores, revisores fiscales, auditores internos, auditores externos, éticos, ¿sí? Eso no lo pongo en duda, ¿sí? Pero seguramente ustedes se van a encontrar con el que el aportante para la UGPP y cliente para nosotros, como revisores fiscales, auditores internos y externos, nos va a decir, ¿cómo hacemos? Porque es que yo no le pagué, yo a todos los coticé bajo el salario mínimo, pese a que ganaban un poco más. ¿Cómo hacemos? Porque es que yo sí le desconté la salud y la pensión, pero no la pagué, ¿sí? Entonces, ahí es donde van a decirle, revisor fiscal, ayúdame, contador, ayúdame, ¿sí? Pero ¿qué pasa, apreciados estudiantes? Y esto se los digo con conocimiento de causa, no porque fui sancionado, sino como porque fui auditor de la OGPP. Y es, si ustedes reportan información falsa en la nómina y la OGPP comprueba, porque ahorita les voy a explicar cómo hace la conciliación, de que lo que ustedes reportaron en la nómina no corresponde a lo que hay en la contabilidad y en los balances de prueba y en los soportes, ustedes reportado inmediatamente a la Junta Central de Contadores, ¿sí? Evidentemente, a la Junta Central de Contadores le van a aportar esta certificación que usted firmó como revisor fiscal o como contador y le van a aportar la situación relacionada con la mentira, con el fraude, con la falsedad que ustedes atestaron a través de su firma, ¿sí? Entonces, esto es porque, apreciados estudiantes y colegas, y uno dice, no, es que no creo que me vaya a pasar nada. No, detrás de cada expediente, ellos le llaman expediente, existe un auditor que está pendiente de que usted haya reportado correctamente la nómina, su balance, sus auxiliares. Si usted no lo hace, el auditor tiene la obligación de reportar a su jefe inmediato que usted cometió un fraude, ¿sí? Y a su vez la UGPP lo reporta a la Junta Central de Contadores. Si el auditor no hace este proceso de reportar el fraude o la falsedad o la mentira presentada por usted, el auditor automáticamente es disciplinado y fiscalmente y penalmente investigado por la fiscalía por no haber hecho ese propósito. ¿Por qué? Algo importante que ustedes tengan pendiente es el auditor de la fase de requerimiento de información es uno, del requerimiento de declarar o corregir es otro y de la liquidación oficial es otro. O sea, son tres auditores que evidentemente algunos de los tres van a detectar cuál ha sido ese fraude que usted cometió, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, a modo de culpa un auditor se haya equivocado. Los otros dos auditores sí van a detectar ese error y evidentemente van a poder determinar si usted cometió fraude o si usted mintió en esa certificación, atestando evidentemente una nómina que no correspondía a la realidad económica de la organización. Entonces, pilas, apreciados colegas, revisores fiscales, vi cuando trabajé allá muchísimas denuncias por parte de la OGPP precisamente porque algunos colegas, por beneficiar a la empresa, atestaron certificaciones de información que no correspondían a la realidad económica de la organización. Entonces, continuando, recuerden que pueden hacer todas las preguntas que consideren necesarias. Recuerden que el reporte de nómina es uno, se debe hacer en el formato que les comenté, de acuerdo a lo que dice la norma y teniendo en cuenta cada consideración. Y esa nómina va a ser certificada por el contador o por el revisor fiscal. Ojo, si usted funge, como contador de la empresa, tiene que firmar y tiene la misma responsabilidad como si tuviera el revisor fiscal de la empresa, ¿sí? Entonces, muy presente, tener muy en cuenta esta consideración. ¿Listo? Importante, la información debe incluir sin excepción todos los pagos efectuados al trabajador, asociados salariales y no salariales. Para las cooperativas y precooperativas de trabajo asociados se deben relacionar las compensaciones ordinarias y extraordinarias. Los pagos salariales y no salariales corresponden a todos aquellos pagos que recibe el trabajador
establecidos en el contrato de trabajo o pactados como no salariales, tales como planes de medicina prepagada o complementarios en salud, planes de telefonía móvil, pagos o establecimientos educativos, auxilios, canasta, gasolina, vestuario y pagos por mera liberalidad. Importante esto, este es un error que cometen muchas empresas, y es que solamente van a colocar en la nómina lo relacionado con lo que el empleado recibió en efectivo, ¿sí? Evidentemente, ¿la medicina prepagada la reciben los empleados en efectivo? No. La medicina prepagada no la pagan al asegurador, y evidentemente no existe un pago para el empleado. Pero sí está existiendo un beneficio para el empleado, lo cual va a ser parte del ingreso base de cotización. Por ejemplo, si a usted le pagan si al empleado le pagan un móvil, ¿sí? Esta telefonía móvil hace parte de los pagos salariales y no salariales. Hay que colocarlo en la nómina, ¿sí? Si a usted le pagan, digamos, el semestre de la universidad al empleado, ¿sí? Evidentemente el empleado no recibe la plata del semestre, sino que la empresa le pagó directamente a la universidad. En ese caso, ese valor que se pagaron de la beca, perdón, de la matrícula, de la pensión, del diplomado, de lo que sea, tiene que ir también en la nómina. Eso va a ser tanto para las empresas como para las cooperativas. A las cooperativas no se les llama salario, sino que se le llaman compensaciones ordinarias, que son las de ley, y las extraordinarias que están fuera de esta, ¿sí? Evidentemente, ¿qué es lo que buscan acá? Bien sabemos nosotros que el ingreso base es establecer el ingreso base de cotización. Y sabemos que hay una parte que es que puede estar por fuera del ingreso base de cotización, que es hasta el 40%, ¿sí? Pero eso no lo va a determinar usted, sino que lo determina la UGPP. ¿Y lo determina cómo? Validando que todos estos pagos estén. Entonces, si usted se le olvida colocar la telefonía móvil, los planes de medicina prepagada, que es lo que normalmente pasa, la UGPP se va a dar cuenta. ¿Se va a dar cuenta por qué? Porque pide el balance de prueba, ¿sí? Ese es el segundo punto que pide la UGPP, que es el balance de prueba, y tiene que enviarse en medio magnético en formato Excel y cumpliendo con la siguiente estructura. La cuenta y su cuenta contable, el nombre de la cuenta y su cuenta contable, el nombre y la razón social, número de documento de identificación, saldo inicial, débito, crédito y saldo final. Y esta información, que es un balance de prueba, tiene que estar detallada por terceros y contener los saldos de todas las cuentas y subcuentas del balance. Ojo, hasta el máximo nivel se lo van a pedir. Nótense aquí la parte inferior del cuadro derecho. Al máximo nivel auxiliar con corte anual de enero a diciembre y utilizando una hoja de Excel por cada año requerido, ¿sí? Entonces, normalmente este balance de pruebas se lo piden por enero, por febrero, por marzo, ¿sí? No lo van a pedir de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre, sino de mes por mes. ¿Para qué piden esto, apreciados estudiantes? Miren aquí un ejemplo del balance de prueba. Entonces, caja en dólares, aquí está el tercero, aquí está la cédula, aquí está el saldo inicial, el débito, el crédito y el saldo final. Una hoja por cada periodo fiscalizado. ¿Para qué buscan esto, apreciados estudiantes? ¿Para qué piden este balance de prueba? Y esto realmente ya no es clase, sino como consultoría, y es gratis. Entonces, para que la aprovechen. ¿Qué busca la UGPP en el balance de prueba, apreciados estudiantes? Y es mirar, como usted ya tiene la fuente de información de nómina, ¿sí ven? Y ya tienen el tercero y su cédula. Entonces, cuando piden un balance de prueba con nombre y tercero, buscan que, además de lo que usted reportó en la nómina, que presuntamente debe estar en la cuenta 5, la 5105, 5205, o en la de costos de ventas, o en la de costos de producción de nómina, ¿sí? Van a comenzar a buscar en otras cuentas contables donde usted le pagó conceptos a este empleado, ¿sí? Entonces, veamos, si usted le pagó el celular, evidentemente lo va a encontrar en la cuenta de servicios. Si usted le pagó educación, lo va a encontrar en diversos, y va a buscar que a esta persona se le pagaron conceptos al empleado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la UGPP? Va a pedir ese auxiliar donde usted le pagó a este empleado
a este empleado sus conceptos de seguridad, su pago por otros conceptos, por prepagada, por teléfono, por cualquier otro concepto, y le va a pedir a usted el auxiliar y le va a pedir a usted el soporte, ¿sí? Y va a determinar si eso hace parte del ingreso o no base de cotización, ¿sí? Entonces, por esa razón piden el balance de prueba. Ustedes van a decir, entonces yo no lo envío. No, lo tenemos que enviar. Y lo tenemos que enviar de manera completa, porque es la única manera como la UGPP va a determinar que existan otras cuentas relacionadas con nómina que le pagaron a empleados que están relacionados con la misma nómina, ¿sí? Entonces, otro punto importante es los Exceles o los auxiliares contables. Entonces, en el auxiliar contable, aquí le van a pedir los auxiliares de la cuenta de gastos de nómina, la cuenta de costos de nómina, de costos de ventas de nómina, la cuenta de costos de producción de nómina, la cuenta de servicios de costos de producción, le va a pedir la cuenta de gastos de nómina de ventas y de administración, todas las 5105, son todas las 5205 a nivel detallado. Y miren lo que va a pedir, qué es lo que tiene que tener este auxiliar. La fecha, la cuenta y su cuenta, el nombre de la cuenta y su cuenta contable, el tipo de comprobante, el número de comprobante, la descripción, el número de identificación, nombre, razón social, saldo inicial, débito, crédito y saldo final. ¿Para qué es esto, apreciados estudiantes? Si ve que aquí, digamos, si ve que en el libro auxiliar contable existe, digamos, pago de horas extras, ¿correcto? Aquí hay 2 millones de pesos en horas extras a Pepito Pérez en el mes de enero. Va y mira la nómina y mira que usted le haya pagado a Pepito Pérez en la nómina los 2 millones de pesos por horas extras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué se encontraba? No, por nómina solo le pagaban 100.000 pesos de horas extras y le pagaban por otros servicios, por servicios personales, por honorarios, no una cantidad de actividades creativas, digamos nosotros, cuando trabajaba en su momento. Y lo que hace la UGPP le dicen, listo, usted en la nómina pagó 2 millones de pesos, pero por otra cuenta contable pagó esto y lo hacen parte del ingreso base de cotización. Es decir, por cualquier fuente de información se va a detectar lo que usted le pagó al empleado. Y ojo, estos son los auxiliares contables que vienen por defecto, que son los de nómina. Pero si en el balance de prueba existen otras cuentas que no estaban dentro de los auxiliares que vienen por defecto, que son los gastos de personal, digamos que ustedes hayan mandado a una cuenta del activo, del pasivo, toda creativa, evidentemente ellos van a pedir esa información, pero también tienen la capacidad de pedir el mismo soporte que generó esa transacción, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, el tipo de comprobante, el número de comprobante, va a decir, necesito que me envíe el tipo de comprobante, el número de comprobante, la causación de ese comprobante y el soporte que ampare dicho comprobante, ¿sí? Por ejemplo, si ven en el balance de prueba pagos a prepagada, ¿sí? Normalmente a prepagada en el auxiliar contable no viene el nombre de las personas, sino que viene el nombre de la prepagada, Colmédica, Colsanitas. Entonces le van a decir, bueno, entonces ahora por favor terceríceme ese pago a la medicina prepagada de los empleados que recibieron ese beneficio laboral, ¿sí? Entonces, por cualquier parte, apreciados colegas, revisores fiscales, auditores internos, externos y estudiantes, vamos a ser conciliados. Es decir, si usted tiene un reporte en nómina, tiene ese reporte que conciliar con el auxiliar contable y el auxiliar contable tiene que conciliar evidentemente con el balance de prueba. Ojo, ese cruce también lo hace. Verifican los saldos finales de los auxiliares contables con el saldo del balance de prueba. Si esto no cruza, pues evidentemente va a tener usted un problema como revisor fiscal o como contador si certificó que eso obedece fielmente a la contabilidad, ¿sí? Entonces, muy importante, apreciados estudiantes, tener a mano los auxiliares contables. Son muy fácil generarlos por el sistema, el balance de prueba es muy fácil generarlo por el sistema. Evidentemente, lo único demorado es la nómina, que tiene que ser detallada, esa es la que más lleva tiempo, pero pues los auxiliares contables y de prueba normalmente los genera el sistema. Los auxiliares contables deben de ser enviados en medio magnético, no se aceptan impresos.
Formato Excel en una sola hoja. Deben de estar detallados por mes. Contener todas las cuentas y subcuentas contables al máximo nivel de tercero beneficiario antes del cierre contable. ¿Por qué antes del cierre contable? Porque también se hace cierre de terceros y no va a haber evidentemente la trazabilidad de qué pasó con ese empleado. Y debe de estar en el idioma español. Los auxiliares que se deben enviar son activos relacionados con el pago de trabajadores, pasivos relacionados con el pago de trabajadores y costos y gastos todos los auxiliares. Ojo, aquí ya piden todos los auxiliares de costos y gastos porque evidentemente antes pedían solo los auxiliares de los servicios, perdón, de los pagos relacionados con trabajadores, ahora los piden todos. ¿Por qué razón? Porque van a encontrar, digamos, en la 5125, en la 5135, en la 5110, valores pagados a empleados y no son necesariamente conceptos relacionados con trabajadores. Entonces, por esa razón, estos son los auxiliares que pide la OGPP y que debemos entregar. Veamos, por ejemplo, un auxiliar contable. Entonces, ejemplo del pasivo, la fecha, la cuenta, el concepto, el tipo del comprobante, el número de comprobante, la descripción, el número de identificación, la persona, el saldo inicial, débito, crédito y el saldo final. Recuerden que esto se cruza con el balance de prueba y también se va a cruzar ¿con qué? Con la nómina. Si esto es un pasivo, evidentemente el mismo efecto tiene que generarse en el gasto o en el costo si usted está causando la nómina. Es importante tener en cuenta este punto. Este es un ejemplo del gasto. La fecha, el número de cuenta contable, el concepto o el nombre de la cuenta, el tipo de comprobante, el número de comprobante, la descripción, nómina de enero, número de identificación del empleado, el nombre del beneficiario, el saldo inicial, el débito, el crédito, el saldo final. Ojo que ellos fijan mucho en estos conceptos de crédito, ¿sí? Dicen por qué hay un saldo crédito en una cuenta de naturaleza débito, ¿sí? ¿Qué pasa? Este valor que está aquí, digamos, de Ángel Ruiz Jorge Roberto por 4.375.000 de la nómina de enero, ¿sí? Pues tiene que estar ¿en dónde? En el reporte de nómina que ustedes presentaron del mes de enero de los empleados, ¿sí? Entonces, ojo porque esto lo cruza. Y si usted certifica una nómina con menos empleados, pero los auxiliares contables muestran más empleados, pues usted está certificando un fraude, una falsedad. Entonces, tómese el tiempo usted como revisor fiscal o contador o auditor interno o externo si están apoyando estos procesos de conciliar estos valores, porque estos valores se llevan a una hoja de trabajo que así se le llama en la UGPP y hacen todos estos cruces y si determinan fraude, pues evidentemente el perjudicado va a ser usted como revisor fiscal o contador. Tenga en cuenta los empleadores y cooperativas que no lleven en la contabilidad el detalle por tercero beneficiario de los pagos a los trabajadores y asociados deben remitir la información del módulo de nómina, reporte generado por el software de nómina con el cual se cargan los pagos a contabilidad, el cual debe contener la siguiente estructura. Cuenta, nombre, código, nombre del pago, número del empleado, nombre del empleado, fecha y el valor que se pagó. Entonces, a veces pueden existir, no es que yo no tengo tercerizado la cuenta, ¿sí? Y evidentemente no puede hacer nada la OGPP ante eso porque pues son políticas o prácticas que se tienen que manejar, son internas de la organización, aunque esto ya no se hace. ¿Por qué razón? Porque la información exógena nos exige un formato que se llama pagos, ¿sí? Y ahí tenemos que sacar esa información de ese punto, pagos de nómina, y ahí tenemos que sacarla de un tercero, de un auxiliar con terceros. Pero en el evento que usted tenga esa posibilidad de que no la auxiliarizó, que no lo haya sido usted, sino que venga de años fiscales anteriores, usted tiene que entregar el reporte de nómina de la contabilidad, ¿sí? De la nómina, perdón, usted tiene que entregar el reporte de nómina. Y ese reporte de nómina, créanme, apreciados colegas, la UGPP suma todo lo de sueldos, ¿sí? O todo lo de salarios y dice, bueno, aquí dice 500 millones de pesos. Veamos la cuenta contable, 250 millones de pesos. ¿Qué hace la OGPP? Señores DIAN, hemos detectado las siguientes inconsistencias contables. Por favor, sírvase
no, lo anterior para los fines de su empresa. ¿Y qué se van a encontrar ustedes? Que además de tener la UGPP encima, ¿qué le va a decir? Porque ellos también le van a decir, porque hay esta diferencia entre su reporte de nómina y su reporte de contabilidad, también para tener encima un proceso de fiscalización por parte de la DIAN, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes tengan presente en el momento de reportar eso, que pueden ser objeto de revisión tanto de la DIAN como de la UGPP en caso de tener situaciones de diferencias de saldos contables. Bueno, entonces recuerde, el módulo de nómina no reemplaza los auxiliares, por lo cual se deben enviar independientemente que no lleven en la contabilidad el detalle por tercero beneficiario. Entonces, importante este punto. Si bien es cierto, usted va a enviar el reporte de nómina, si sus auxiliares no están por terceros, tienen que enviar los terceros. Y esto tiene que conciliar con sus auxiliares y también con su balance de prueba. La información contable y de la nómina debe acompañarse de una certificación suscrita por el representante legal y el contador público o el revisor fiscal si está obligado a ello. Ver certificación. Entonces, esta era la certificación que les acabo de mostrar, apreciados estudiantes. Aquí ustedes van a certificar o bien como contadores o bien como revisores fiscales las nóminas que presentaron, los balances de prueba, los auxiliares de todas las cuentas contables de costos y gastos y los auxiliares contables del pasivo o del activo que tengan relación con pago de trabajadores, ¿sí? Y recuerden este párrafo que dice al final, este reporte tiene que ser tomado fielmente los libros contables de la compañía, los cuales expresan que la contabilidad se lleva en debida forma y según las prescripciones legales y que las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos que reflejan la situación financiera y real, la situación financiera real. Entonces, si usted envió la nómina, si usted envió los auxiliares contables, si usted envió los balances de prueba, asegúrese que todo corresponda con base en la contabilidad. Como contador o como revisor fiscal, si usted firma esta certificación, le está dando la fe pública a la UGPP o a la unidad de que lo que hay ahí obedece a la realidad económica. Si la UGPP determina o observa que lo que usted dijo es falso, o quiso usted participar en un fraude, o lo hizo usted de manera ingenua, que no debería pasar eso, porque para eso como revisores fiscales debemos de revisar. Evidentemente, usted va a ser partícipe o le van a iniciar o lo van a reportar a la Junta Central de Contadores, la cual en su momento va a iniciar un proceso disciplinario en contra suya. ¿Qué le piden adicional en el requerimiento de información? Puede enviar los documentos que consideren necesarios para acreditar la naturaleza de los pagos relacionados en la nómina de salarios y compensaciones como contratos de trabajo, si quiere enviar los contratos de trabajo. No obstante, la UGPP cuando ve contratos así todos raros o pagos de remuneraciones raras, ellos le van a solicitar los contratos de trabajo de esos empleados, los cuales tienen que estar firmados, ¿sí? No es que el formato de contrato de trabajo me lo envíe o lo envíen sin la firma del empleado. Ojo, porque a veces, ¿qué pasa? Digamos, auditaron en el año 2015 y en ese 2015 estaba este empleado, pero se les olvidó firmar el contrato de trabajo y ustedes envían el contrato de trabajo firmado por el gerente, pero no por el empleado. No vale, no es válido. Acuerdos o pactos de salarización, convenciones o pactos colectivos. Si usted tiene una convención, un pacto colectivo, no espera que se lo pidan, inmediatamente envíenlo para que evidentemente se tenga en cuenta este punto. Los contratos de aprendices SENAS y practicantes universitarios. Recuerde que los aprendices SENAS están en etapa electiva y están en etapa productiva. En etapa electiva tienen la empresa tiene unas responsabilidades en seguridad social y para fiscal, y en etapa productiva tiene otras responsabilidades, los practicantes universitarios también. Pero así usted no lo proporcione, o hay empresas que ponían a todos aprendices SENAS, a todos los empleados, para no pagarles pensión.
La UGPP tiene convenio con el SENA, apreciados estudiantes y colegas y revisores fiscales, y le dice, y el SENA le da a la UGPP un reporte de quiénes son los aprendices SENA, quiénes están en etapa lectiva, quiénes están en etapa productiva, quiénes son los practicantes universitarios, y los corrobora con la información que usted presentó en su nómina, ¿sí? Y evidentemente también los corrobora con la pila o con lo que usted pagaron en el operador. Las resoluciones de pensión de vejez, invalidez, indemnización sustitutiva y asignación de retiro forzoso. Algunas empresas tienen la mala práctica de colocarle a todos pensionados, ¿sí? Pese a que no son pensionados. Entonces resulta que cuando una persona es pensionada, ¿sí? Evidentemente tiene que tener un reporte, una resolución de pensión donde dice que lo pensionaron por vejez, por invalidez, en fin, ¿sí? El plan de pensiones voluntarias y otros distintos soportes que ustedes deben de tener en su momento para anexarlo al requerimiento de información, ¿correcto? Importante tener en cuenta, la respuesta debe estar acompañada de un oficio remisorio así, suscrito por el representante legal o el apoderado, debidamente acreditado. Son válidos el poder especial concedido a un abogado en ejercicio o el poder general elevado de escritura pública. Indicar en el asunto el número del expediente o los datos del aportante, el número de identificación y de acto administrativo. Y registrar una única dirección para las notificaciones que puede ser física o electrónica. Les recomiendo la electrónica. ¿Por qué? Porque de antemano ustedes saben cuándo ingresó la solicitud de requerimientos de información adicional. Ojo, apreciados estudiantes, ese temita o esa mala historia que ustedes hacen de que es que no me recibió el correo electrónico, ellos tienen un sistema donde se establece, da fe, el proveedor de correo electrónico que usted recibió el correo. Entonces, pilas con eso. Bueno, se nos acabó la clase. Quiero seguir con este tema en la próxima reunión.